Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a ver cómo quedó este planeta después del diluvio. Este es el episodio 4. En el episodio anterior navegamos a bordo del Arca de Noé durante el histórico diluvio. Mejor dicho, estuvimos metidos 150 días en un solo capítulo al interior de esa imponente y poderosa casa flotante. Y no precisamente de crucero, resguardados de un cataclismo de proporciones orbitales nunca antes visto para esa generación que sobrevino a la Tierra 1656 años después de haber sido creado Adán. El 17 del segundo mes del año 600 de vida del patriarca Noé. O sea, para que nos ubiquemos mejor, en el año 2314 antes de Cristo aproximadamente. Aquí todos estos datos cronológicos son aproximados, no es exactamente, es una aproximación, es alrededor, puede ser un poquito después o un poquito antes. Después de haber llovido sobre todo el orbe terrestre 40 días y 40 noches, después de haber prevalecido las aguas por un espacio de 150 días sobre la tierra, finalmente, número 1, el arca descansa sobre las montañas de Ararat el 17 del séptimo mes del año 600 de la vida de Noé. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes, ojo, porque está en plural, los montes de Ararat. Eso está en Génesis 8:4. Las aguas subieron 15 codos sobre las más altas montañas. Imagínense eso. A menudo le pareció a la familia que ocupaba el arca que todos perecerían, pues durante 5 largos meses su buque flotó de un lado para el otro, aparentemente a merced del viento y de las olas. Fue una prueba grave, pero la fe de Noé no vaciló, pues tenía la seguridad de que la mano divina empuñaba el timón. Bueno, cuando las aguas comenzaron a bajar, el Señor guió el arca hacia un lugar protegido por un grupo de montañas conservadas por su poder. Eso en primera instancia. Segunda instancia, se descubren las cimas de las montañas el primero del 10º mes del año 600 de Noé, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Eso está en Génesis 8:5. Estas montañas estaban muy poco separadas entre sí, y el arca se mecía en este quieto refugio, sin que el inmenso océano la agitara ya. Esto alivió a los cansados y sacudidos viajeros. Noé y su familia esperaban ansiosamente que bajasen las aguas, pues anhelaban volver a pisar tierra firme. Eso como segundo paso. Número 3. Se envía el cuervo 40 días después, es decir, el 11 del 11º mes del año 600 de Noé. Noé y su familia esperaban ansiosamente que bajasen las aguas, pues anhelaban volver a pisar tierra firme. 40 días después que se hicieron visibles las cimas de las montañas, enviaron un cuervo, que es un ave de olfato delicado, para ver si la tierra ya estaba seca. Ahora, no encontrando más que agua, adivinen qué hizo. El ave continuó yendo y viniendo. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Eso está en Génesis capítulo 8, versículos 6 y 7. El cuervo encuentra refugio en las cimas de los montes y comida en los cuervos flotantes. Fíjense, no vuelve al arca.
Número 4. 7 días después se envió una paloma, la cual al no encontrar dónde posarse, regresó al arca. Es decir, el 18 del 11º mes del año 600 de Noé, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Eso está en Génesis 8, versículos 8 y 9. Número 5, no se pierdan en la bitácora postdiluviana. Número 5, Noé esperó 7 días más y nuevamente envió la paloma. Cuando ésta regresó por la tarde con una hoja de olivo en el pico, hubo un gran alborozo en el arca. O sea, mejor dicho, ahí lo que hubo fue una algarabía, hubo fiesta, porque ya habían señales de una supervivencia, por lo menos en el mundo vegetal. Es decir, el 25 del 11º mes del año 600 de Noé. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¿Saben en dónde está eso? Eso está en Génesis capítulo 8, versículos 10 y 11. Se debe entender que el olivo da hojas debajo del agua. ¿No sabían eso? Bueno, vayamos sabiéndolo de una vez. Paso número 6. Se envía la paloma por tercera vez 7 días después, la cual no regresa. Es decir, el 2 del mes 12 del año 600 de la vida de Noé. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Eso está en Génesis 8:12. Número 7. Las aguas se secaron sobre la tierra y Noé quitó la cubierta del arca el primero del primer mes del año 601 de Noé. Sin embargo, permaneció paciente dentro del arca. Más tarde quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta, así dice la Biblia. Todavía esperó pacientemente dentro del arca. Como había estado obedeciendo un mandato de Dios, esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Miren qué obediente. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca, enjuta, es lo mismo. Génesis 8:13, ahí está eso. Número 8 y finalmente el número 8. Noé y su familia salen del arca el 27 del segundo mes del año 601 de Noé. Yo espero que ustedes con esta bitácora que se está armando aquí, ustedes vayan llevando el orden cronológica y lógicamente. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Eso está en Génesis 8, 14 al 16. Finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que saliesen a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Bueno, agárrense bien con el siguiente dato que nos está arrojando la Sagrada Escritura. El 27 del segundo mes del año 601 de Noé inicia el origen de las civilizaciones y con él la edad del bronce temprano. Tomen nota, a partir del primer tronco postdiluviano que se va a desarrollar a partir de los modos de vida, sus usos y sus costumbres desde el monte Ararat. Ararat en hebreo significa tierra santa. Era llamado Urartu por los asirios. Su pico más alto mide 5.165 metros y el segundo 3.746. El arca reposa sobre esta cadena montañosa. Y miren una cosa de lo más interesante. La región del este de Ararat muestra señales hoy de haber estado debajo del agua en otro tiempo. Es una región con depresión particular por debajo de las regiones de a su alrededor y por ello proporciona ciertas facilidades para tal inmersión. Ararat es la zona montañosa de Armenia. Tiene 2 cumbres con nieve perpetua. Los persas llamaron a Ararat Quainua, así lo llamaron los persas, que traduce las montañas de Noé, Nua en persa.
Este lugar era el ideal para que reposara el arca mientras bajaban las aguas y el punto más estratégico a partir del cual este tronco familiar podía esparcirse. En el poema de Gilgamesh, el relato épico más antiguo que crearon los antiguos sumerios, el primer pueblo civilizado de la historia de la humanidad, de ellos vamos a estar hablando en detalles en episodios posteriores a este. La nave de Utnapishtim se detiene sobre el monte Nisir. Es la versión sumeria del diluvio bíblico. Ustedes saben que los pueblos van a contar y a relatar los eventos acontecidos de generación en generación, de manera oral hasta cuando aparezca la escritura, pero por medio de un teléfono roto bien largo. Y algunos pueblos van a hablar de lo mismo, pero con unas versiones de lo más peliculeras. No obstante, el relato bíblico es el registro original y la verdadera versión. Las demás derivaron de ahí. El relato del diluvio tuvo su versión en muchas otras culturas. En el Asia Occidental, por ejemplo, lo van a versionar los caldeos y los fenicios con sus oráculos sibilinios, pero también versiones entre los persas y los indios, también entre los chinos, los frigios, los sirios y los armenios. Para el caso del Asia Oriental, el relato bíblico lo van a adquirir precisamente las versiones que tuvieron los chinos, los indios y los persas. ¡Wow! ¡Qué exquisitez! Eso fueron covers que hicieron de la historia del diluvio. En las islas Fiji, también grupos ancestrales la van a contar entre sus relatos, así como entre tribus amerindias en México y los chiroquis, y ya estamos hablando de América. En estas versiones a Noé se le va a conocer como Isdúbar, en otras como Siusudra, Atrahasis en el caso de los acadios, y Sisutros. Todos estos nos los contaron las cantidades y cantidades de tablillas de arcilla que han sido halladas en las excavaciones que se dieron lugar a partir del siglo XVIII, donde se descubrió, la escritura cuneiforme de los hologramas o de los logogramas de la antigua Mesopotamia, en la producción literaria de toda esta gente. Las tablillas que cuentan la versión donde a Noé se le llama Siusudra fueron halladas en la antigua ciudad babilónica conocida como Nippur. Llegó el momento de ponerse los binoculares, mi gente, porque vamos a mirar desde las abiertas compuertas del arca, con los pies puestos en la cima del Ararat, cómo se divisaba el nuevo planeta, en el que ahora Noé y su familia van a reiniciar la vida. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en toditos lados como La Historia Profética del Mundo. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en Facebook, en Instagram y ahora andamos pero de rechicaneros porque entramos en la onda del TikTok. En YouTube, siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com, www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. En su regocijo por verse libre, Noé no se olvidó de aquel en virtud de cuyo misericordioso cuidado habían sido protegidos. Su primer acto después de salir del arca fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de toda clase de bestias y aves limpias, con lo que manifestó su gratitud hacia Dios por su liberación. Fíjense que Noé trae consigo a este mundo postdiluviano el sistema de sacrificios y ofrendas patriarcal que habían aprendido estas 9 generaciones desde Adán y del que ahora sus 3 hijos seguían siendo testigos. El primer acto que realizó el primer tronco postdiluviano fue un culto, una ceremonia religiosa. Y en medio de este momento tan solemne, son testigos en vivo y en directo de un fenómeno jamás antes visto: la proyección del arco iris en el firmamento, al tiempo que escucharon al mismo Dios decir: estableceré mi pacto con vosotros, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente. Eso está escrito en Génesis 9, 11 al 16. Toda la superficie de la tierra fue cambiada por el diluvio. Una tercera y terrible maldición pesaba sobre ella como consecuencia del pecado. A medida que las aguas comenzaron a bajar, las lomas y las montañas quedaron rodeadas por un vasto y turbio mar. Por doquiera yacían cadáveres de hombres y animales. El Señor no iba a permitir que permanecieran allí para infectar el aire por su descomposición, y por lo tanto hizo de la tierra un vasto cementerio. Un viento violento, enviado para secar las aguas, las agitó con gran fuerza, de modo que en algunos casos derribaron las cumbres de las montañas y amontonaron árboles, rocas y tierra sobre los cadáveres. De la misma manera, la plata y el oro, las maderas escogidas y las piedras preciosas que habían enriquecido y adornado el mundo antediluviano y que la gente idolatrara, fueron ocultados de los ojos de los hombres. La violenta acción de las aguas amontonó tierra y rocas sobre estos tesoros, y en algunos casos se formaron montañas sobre ellos. La tierra presentaba un indescriptible aspecto de confusión y desolación. Las montañas, una vez tan bellas en su perfecta simetría, eran ahora quebradas e irregulares. Piedras, riscos y escabrosas rocas estaban ahora diseminados por la superficie de la tierra. En muchos sitios las colinas y las montañas habían desaparecido, sin dejar huella del sitio en donde habían estado. Y las llanuras dieron lugar a cordilleras. Estos cambios eran más pronunciados en algunos lugares que en otros. Donde habían estado los tesoros más valiosos de oro, plata y piedras preciosas, se veían las señales mayores de la maldición, mientras que ésta pesó en menos en las regiones deshabitadas y donde había menos crímenes, donde hubo menos crímenes. Miren que en ese tiempo inmensos bosques fueron sepultados. Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy en día y han producido también enormes cantidades de petróleo. Con frecuencia la hulla y el petróleo se encienden y arden bajo la superficie de la tierra. Esto calienta las rocas, quema la piedra caliza y derrite el hierro. La acción del agua sobre la cal intensifica el calor y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. Miren cómo quedó la tierra después del diluvio, mi hermano. La tierra donde usted y yo tenemos nuestros pies. Cuando el fuego y el agua entran en contacto con las capas de roca y el mineral, se producen terribles explosiones subterráneas, semejantes a truenos sordos. El aire se calienta y se vuelve sofocante. Y si esto se produce en el bloque continental terrestre, debajo del mar, entonces lo que ocasionan estas explosiones son los tsunamis. A esto siguen erupciones volcánicas, pero a menudo ellas no dan suficiente escape a los elementos encendidos que conmueven la tierra. El suelo se levanta entonces y se hincha como las olas de la mar. Aparecen grandes grietas y algunas veces ciudades, aldeas y montañas encendidas son tragadas por la tierra. Ahora comprendes un poquito más los desastres y los cataclismos que nos quedaron como herencia después del diluvio. Mira, definitivamente este mundo no volvió a ser, pero para nada, lo que era antes del diluvio. Para Noé y su familia, este panorama que tenían enfrente a sus narices debió haber sido aterrador, de espanto. Sin lugar a dudas, mientras estaban resguardados en el arca durante la catástrofe, las escenas que debieron haber vivido todos aquellos impíos durante la destrucción debió haber sido de terror. Pensaron entonces, y este es el mundo en el que ahora vamos a vivir, este va a ser nuestro hábitat de ahora en adelante. Absolutamente traumático para todas estas personas. Y es que solo a través de un evento de la magnitud del diluvio, como lo registra la Biblia, es que se podrían explicar y entender de manera sistemática muchos de los fenómenos geofísicos que tenemos en nuestro planeta y que sin lugar a dudas nos llevan a concluir que tuvieron que ser el resultado de una inundación cataclísmica de dimensión orbital, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas con un mega archi recontra ultra super escape de energía que sobrepasó la explosión misma de, imagínense, de más de 10.000 millones de hidrógeno.
y que sólo así se podría explicar la rapidez con la que se formaron las montañas más altas que ahora conocemos en el mundo. Las cumbres más altas, el Everest, por ejemplo, que queda en Asia, en el Himalaya, el Aconcagua, que queda en los Andes sudamericanos, el Denali, que está situado en Alaska, ya estamos hablando de Norteamérica, el monte Kosciuszko, que queda en toda la cordillera divisoria de la Oceanía, el monte Kibo, que está en plena cordillera del Kilimanjaro en África, el Elbrus en todo el Cáucaso, Europa, ¡ja! El macizo Vinson de la cordillera Sentinel, que está en la Antártida. ¿Y qué me dicen del pico Cristóbal Colón en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia? Es el pico nevado más alto del globo terráqueo que queda enfrente del mar, el mar Caribe. Eso es un fenómeno majestuoso de la naturaleza que nos dejó como herencia el diluvio en su testamento. Nieve perpetua en una misma ciudad bañada por el mar. Severo espectáculo. Bueno, ahí nací yo, en Santa Marta, en Colombia. El diluvio también explica los grandes depósitos en los precipicios de abismos y volcanes, el inmenso anillo del Pacífico, por ejemplo. Este desastre bíblico le da explicación al registro fósil, los mamuts congelados y de lo que tanto nos ha metido por los ojos Hollywood en los últimos años con lo que conocemos como la famosa era del hielo, así como los principales cañones de la Tierra, como el Gran Cañón del Colorado. En Colombia es muy famoso el Gran Cañón del Chicamocha en el departamento de Santander. Eso es una elegancia, eso es pero breve. Antes del diluvio, en el planeta Tierra, es una probabilidad muy altísima que solo haya existido un solo continente, una única masa continental a la que se le ha denominado como la Pangea, cubierta con una exuberante vegetación, con un vasto mar alrededor de ella, además de los 4 brazos que se formaban del gran río que nacía en el Edén. Esos no podían ser cualquier riachuelos ahí, cualquier río, así como el que pasa por el barrio de su pueblo. No, tenían que ser de gran caudal, de afluencia y recorrido. La hidroplaca, que es una teoría respetada en el mundo científico. La Tierra antes del diluvio tenía abundante agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos, y éstas se hallaban conectadas por una serie de cámaras internas formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, quizás a unos 16 kilómetros por debajo de la superficie terrestre, y en ocasión del diluvio una presión muy fuerte en el agua subterránea expandió la corteza como cuando inflamos un globo, produciendo un resquebrajamiento en la corteza, la cual empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. No, es que esto fue bárbaro. Esta grieta, que siguió el camino de menor resistencia, circunvaló el globo como en unas 2 horas. Conforme la grieta se iba abriendo alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como cuando estiramos y estiramos demasiado un pedazo de tela. Es obvio que toda esa agua subterránea estaba bajo una presión extrema debido a los 16 kilómetros de roca que tenía por encima. Pues por todo esto el agua explotó violentamente por esa grieta, por esa ruptura, y grandiosas fuentes de agua salieron disparadas alcanzando los 32 kilómetros de altura y su precipitación junto con las lluvias torrenciales, puesto que las cataratas de los cielos fueron abiertas y desembocaron en el diluvio. Parte del agua que expulsó la estratosfera se convirtió en cristales congelados, formando una masiva descarga de hielo, congelando a muchos animales gigantes que después fueron descubiertos en lugares como Siberia y Alaska. Y aquella vasta grieta que erosionó produjo cantidades masivas de sedimentos que se asentaron como lodo sobre la superficie del planeta. Fueron estos sedimentos los que atraparon y enterraron a muchas especies de plantas y animales, formando el famoso registro fósil. Y con esta erosión se abrió aún más esa grieta y esa compresión levantada, que se levantó abruptamente, la placa subterránea hacia arriba, creando la famosa y conocida cordillera interoceánica. Oiga,
Después de todo esto, ya van captando por qué este planeta en el que vivimos físicamente es así. Las placas continentales, con algo de agua por debajo de ellas, se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales, en lenta aceleración, alcanzaron velocidades como de 70 kilómetros por hora, encontrando en el camino resistencia, comprimiéndose algunas o doblándose otras, pues resulta que las que se doblaron hacia abajo son hoy los abismos oceánicos, y las que se doblaron hacia arriba dieron origen a las montañas. Es por esto que las principales cadenas montañosas existen. Si se fijan bien, se encuentran paralelas a las cordilleras oceánicas, las cuales se deslizaron, y al desplazarse de las cordilleras oceánicas, las hidroplacas abrieron cuencas en los océanos de donde fue que se retiraron las aguas del diluvio. Por eso es que usted ve que en cada continente, en cada depresión, quedó como con agua llena hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. Dios habló por medio de la naturaleza que Él mismo creó. Él es Dios y toda su creación obedece al oír de su voz. Y fue precisamente en este medio, totalmente trastornado, en el que Sem, Can y Jafet se van a multiplicar. Y su descendencia va a dar origen a los habitantes de los pueblos, naciones y continentes que existen hoy en día, y eso es lo que precisamente vamos a ver en el próximo episodio, donde conoceremos de dónde fue que salió todo el mundo y para dónde arrancó todo el mundo. Resumimos y nos fuimos. 1. El diluvio trastornó por completo todo ese aspecto geofísico con el que Dios había creado este planeta desde sus orígenes. 2. El reinicio de la vida en este mundo parte a la par de lo que se conoce como la Edad del Bronce Temprano. 3. Al posarse el arca en el monte Ararat, en la actual Turquía, inmediatamente este se convierte en el escenario del nacimiento de las primeras civilizaciones de la humanidad después del diluvio. 4. El hábitat. El nuevo hábitat de los semitas, camitas y jafetitas será totalmente diferente a lo que sus ojos habían visto por todos esos años. Esta historia se reiniciará en la antigua Mesopotamia. 5. Avanzando en este recorrido por todos estos territorios que se van abriendo en nuestro paso con este apasionante relato, produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica May Vanegas y en el relato Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.